del partido Movimiento al Socialismo, abogada, además experta en todo lo que es la atención y el tratamiento a los derechos humanos. Señora Verdeal, buenos días, bienvenida a Globovisión, bienvenida a Primera Página. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bueno, además felicitaciones por el aniversario del partido Movimiento al Socialismo, 46 años. Mire, hay varios temas y ya vamos a hablar, por cierto, no solo del aniversario, sino de lo que puede ofrecerle al país un partido como el Movimiento al Socialismo en este momento, en la coyuntura de polarización que se está viviendo en Venezuela. Antes me gustaría, por favor, su consideración respecto de lo expresado ayer por el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón. Él hablaba de que es necesario tener ya mismo un cronograma electoral para garantizar la paz en Venezuela. ¿Usted qué opina? Bueno, perfectamente de acuerdo con las declaraciones del rector Luis Emilio Rondón. Nosotros el año pasado, en parte de la política del MAS, fue exigir el cronograma electoral. El cronograma electoral que además estaba pautado en la Constitución, que eran las elecciones de gobernadores y consejos legislativos a nivel regional, de cada región. Eso es algo que debió realizarse el año pasado y sin embargo, bueno, caímos en el tema del referéndum, de otras alternativas que justificó la no realización de estas elecciones. En este momento debería ya el CNE haber hecho el pronunciamiento de un cronograma electoral que además la pauta establece 6 meses previos y en diciembre, en noviembre nos acordamos de las declaraciones de la presidenta del ente donde decía que el primer semestre del próximo año, es decir, del año que estamos en curso, pues iban a realizarse este proceso electoral. Por lo tanto, estamos a la expectativa de este proceso. Sin embargo, está una situación paralela que es la legalización y legitimación de los partidos políticos. Ahora, precisamente sobre este punto, pareciera haber alguna franja de coincidencia de partidos tanto oficialistas como opositores, porque, por ejemplo, recientemente el partido Redes, el exalcalde metropolitano Juan Barreto, denunciaba lo que él consideraba un atropello a lo que es la forma de hacer política en Venezuela con esta decisión del TCJ de renovar los partidos. De hecho, el exalcalde Juan Barreto decía que se estaba burocratizando la participación política en Venezuela y se mostraba además contrario a esta fórmula para legalizar partidos en el país. Desde el MAS también nosotros ya el año pasado se introdujo un recurso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia donde pedimos la nulidad del reglamento de renovación de los partidos. Eso quedó en stand-by, por darle una denominación, y este año acudimos también al CNE, una misiva que le entregamos al director de partidos políticos, pero expresamente al doctor Luis Emilio Rondón, con una agrupación de más de 15 partidos políticos, organizaciones como Bandera Roja, de Frente con Venezuela, Fuerza Liberal, Gente Emergente, Movimiento del Socialismo Más, Ecológico, partidos que están en la mesa de la Unidad Democrática y partidos que están fuera de la mesa de la Unidad Democrática, coincidiendo también, como bien expresas tú, con el partido Redes, que hacen el reclamo ante el CNE, porque además la decisión del TCJ, de la Sala Constitucional, vulnera no solamente el hecho de la existencia del sistema de partidos políticos como tal, sino que además violenta directamente la participación plural y la alternabilidad en el sistema democrático venezolano. Además, porque nos lleva a una discusión, señora Verdeal, que es, bueno, realmente se concibe un partido como ¿qué? Como una figura netamente de masas o un partido de cuadros, por ejemplo. O sea, puede haber un partido político que tenga 5 personas nada más, pero que defiendan una idea, un proyecto, etcétera. O sea, eso de acuerdo a lo que ha establecido las reglas fijadas por el TCJ para la legalización de partidos en Venezuela no sería posible. Precisamente, la Constitución Nacional establece el sistema democrático requiere lo que se denomina la participación electiva, la descentralizada, alternabilidad, responsabilidad y pluralidad. La pluralidad, ¿qué significa? La posibilidad de que el elector tenga, para poder viabilizar el derecho al voto, en el ejercicio del derecho al voto, las opciones diferentes. Entonces, ahorita que se pretende, hay una sentencia rápidamente para decir que expresa, donde se
prácticamente se coacciona al individuo que desee militar o no en un sistema, en un partido político, a tener que ir ante un funcionario del CNE con un cactahuellas, con su cédula de identidad, a decir yo quiero ser militante del partido MAS, o de Acción Democrática, o de Voluntad Popular, o de cualquier otro partido, con una forma coercitiva ante un funcionario público, y es el CNE quien va a determinar cuáles son las nóminas de los partidos. Ahora, aprovechando su condición de abogada, también le pregunto, ¿esto realmente puede poner en riesgo la realización de un evento electoral? Porque, por ejemplo, hay dos partidos que sí están legalizados, que no requerirían pasar por este proceso de legalización. Hay 5 en realidad. Bueno, exactamente, pero digamos dos de los principales. Dos que participaron. Mesa de la Unidad Democrática y Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Pondría este tema de la legalización de los partidos en riesgo la realización de algún evento electoral? ¿Y por qué? Bueno, por supuesto. En principio, porque quedamos nuevamente en manos de la polarización de solamente dos partidos, que además, si esta decisión del tribunal afecta a más de 58 organizaciones políticas existentes, pero además hay un sinnúmero de organizaciones que pretenden legalizarse y ser partidos políticos en el país. Bueno, ¿qué sucede? Que en cualquier momento podríamos tener la circunstancia de que, bueno, la Mesa de la Unidad Democrática desaparece. Además, la Mesa de la Unidad Democrática es una coalición de partidos que además tiene su tarjeta, tiene su ideología, tienen sus siglas, sus colores, todo lo demás. Pudiéramos estar en un momento donde exista el partido único, llegar a la existencia de un partido único, o también podemos llegar a la situación... ¿Usted cree que esa es la intención que subyace en todas hasta ahora se está vulnerando, repito, no solamente la existencia de los partidos políticos, sino el derecho del ejercicio político de los ciudadanos, al tener la pluralidad de opciones para poder participar. También tenemos, si esta situación se mantiene, que no tenemos ahorita nada fijo ante el CNE, se está solicitando por medio de esto una reunión urgente con todos los rectores del CNE y los partidos políticos perdón, Gabriel, para terminar la idea, el tema es que también esto puede ser una excusa para la no realización de elecciones en el país. Y es necesario que los venezolanos recobremos el derecho a elegir, el derecho al voto, al sufragio. Ahora, de hecho tengo entendido que se dio un lapso por el TCJ de 6 meses para la legalización de los partidos, pero ello también depende de unas características técnicas que tiene que entregar el Consejo Nacional Electoral, y aparentemente no ha iniciado todavía ese proceso. No, nosotros quedamos el año pasado, en el mes de abril se publicó un reglamento donde quedamos los partidos políticos, acudimos al CNE y dijimos, bueno, ¿quiénes se van a legalizar? Entonces nosotros nos vamos a legalizar en cuántos estados, porque tienes un número mínimo de 12 estados donde debes llevar, porque antes era la recolección de firmas y de esa recolección de firmas se agarraba un porcentaje. Ahora no, ahora tienes que ir ante un funcionario público donde el CNE determine, llámese las oficinas regionales o las oficinas municipales, con el listado de personas, pero algo que también en la sentencia establece, la doble militancia. Entonces, anteriormente tú puedes ser simpatizante de un partido, pero puedes ser simpatizante de otro, no tienes por qué ser militante de un partido. Pues entonces, con esto, ¿qué sucede? Que en este proceso que se apertura, que de acuerdo al reglamento, pues dice que este proceso lo debe iniciar el CNE, convocarlo en el inicio del periodo constitucional de la Asamblea Nacional. Eso no lo hizo, lo vio. Entonces, en este momento estamos a la espera supuestamente de un cronograma que iba a publicar, que tampoco se hizo. Está todos estos recursos que se han intentado y bueno, me imagino que estarán analizando la situación para ver qué va a ser de la vida de los partidos políticos en Venezuela. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, señora Verdeal, pero al regreso me gustaría saber, en el marco de este aniversario, 46 años del partido Movimiento al Socialismo, ¿qué visión tienen de lo que pueda ocurrir este año 2017 en materia política en Venezuela? ¿Qué visión tienen respecto del diálogo? ¿Se debe o no se debe dialogar entre gobierno y oposición? Y también además conocer qué tan cerca o qué tan distante está la postura del Movimiento al Socialismo de la Mesa de la Unidad Democrática o del Gran Polo Patriótico. ¿Qué tan cerca o qué tan distante estarían? Me lo responde por favor al regreso de la pausa. Ya venimos con mucho más de Primera Página. Recuerden su participación con nuestra etiqueta en Twitter, #Primera Página.